Noche de paz, Noche Santa, diciembre de 1944. Alemania está en el suelo, atrapada en un vicio por las fuerzas aliadas en el oeste y el vengativo ejército soviético en el este. Hitler y su liderazgo ya no buscan la victoria contra las potencias aliadas, simplemente quieren poner fin a las hostilidades en el oeste y concentrar todas sus fuerzas en la frontera este de Alemania para repeler la invasión soviética. Dadas las numerosas masacres que Alemania ha llevado a cabo en suelo soviético, están legítimamente aterrorizados por la venganza que el Ejército Rojo está esperando para desatar sobre sus ciudadanos. Hitler ha asumido durante mucho tiempo el mando directo del ejército alemán y cree que puede llevar a los aliados occidentales a la mesa de negociaciones y puede infligir un gran revés a sus fuerzas. El puerto de Amberes se ha vuelto de importancia crítica para el avance aliado hacia Alemania, acortando las líneas de suministro en cientos de millas. Si se neutraliza este puerto, se ralentizará el reabastecimiento una semana o más, lo que degradará gravemente la capacidad de los aliados para llevar a cabo una ofensiva masiva. Pero simplemente reducir la velocidad de la ofensiva no es suficiente. Hitler necesita infligir una pérdida catastrófica a los aliados para que pueda evitar su apetito por continuar la guerra contra Alemania. A cambio, Alemania volverá a sus antiguas fronteras, lo que liberará unidades alemanas para defender el este. Un punto muerto y el regreso al status quo es lo mejor que el Tercer Reich alemán puede esperar. Para mitigar el apetito de los aliados por la guerra, Hitler planea realizar un ataque con dos objetivos fundamentales. Primero, dirigirá una fuerza a Amberes y tomará el puerto de importancia estratégica. Esto se logrará mediante un avance a través del denso bosque de las Ardenas, que también dividirá las líneas aliadas por la mitad. Habiendo penetrado en la retaguardia del enemigo, las fuerzas alemanas girarán hacia el norte y el sur, atacando a los aliados en sus flancos débilmente defendidos y derrotándolos, infligiendo pérdidas devastadoras. No será suficiente para derrotar militarmente a ninguno de los aliados, pero será una pérdida táctica catastrófica para ellos y, con suerte, suficiente para convencerlos de hacer las paces y liberar a las fuerzas alemanas en el oeste. En la mañana del 16 de diciembre, Alemania comenzó lo que se conocería como la Batalla de las Ardenas. El ataque hace uso de las inclemencias del tiempo, lo que permite a las unidades alemanas maniobrar cuando normalmente serían vulnerables al poder aéreo aliado. La Luftwaffe simplemente ya no puede competir con las fuerzas aéreas aliadas. Debido a un grave exceso de confianza y a la creencia de que Alemania estaba casi derrotada militarmente, el ataque es una completa sorpresa, con Alemania chocando directamente contra las líneas defensivas estadounidenses. Han elegido bien la ubicación, ya que aquí es donde las fuerzas estadounidenses son más débiles y los defensores son derrotados y obligados a retirarse. Pero los estadounidenses reconocen rápidamente los objetivos de Alemania y las fuerzas estadounidenses a lo largo de Elsenborn Ridge y Bastogne ofrecieron una amarga defensa. Las unidades estadounidenses aquí son las únicas fuerzas que mantienen a Alemania fuera de la red de carreteras que la Wehrmacht necesita desesperadamente para mover sus fuerzas. En cambio, la obstinada resistencia estadounidense rompe el asalto alemán, agrupando sus fuerzas y provocando retrasos significativos, ya que los tanques y la infantería están atrapados en atascos de tráfico de kilómetros de largo. En medio de la lucha, un pequeño escuadrón de soldados estadounidenses se encontró atrapado detrás de las líneas enemigas en el bosque de Hurgen. Los tres soldados estadounidenses habían estado tratando de volver a las líneas amigas mientras evitaban a las tropas alemanas durante 3 días y uno de sus compañeros de escuadrón resultó gravemente herido. Sin embargo, los otros se negaron a dejarlo atrás. Entre el bosque cubierto de nieve, Elisabeth Winken y su hijo Fritz de 12 años esperaban que papá llegara a casa. La familia se había mudado a la cabaña de casa cuando su casa fue bombardeada por aviones aliados. El padre de Fritz todavía trabajaba en las cercanías de Aquisgrán, donde la familia había vivido una vez, y esta Nochebuena iba a llegar tarde. De repente llamaron a la puerta. Elizabeth lo abrió y se sorprendió al descubrir a 2 soldados estadounidenses parados en su porche con un tercero tirado en la nieve. Los estadounidenses iban armados, pero eran educados. Algo se agitó en el corazón de Elizabeth cuando se dio cuenta de que apenas parecían haber pasado la adolescencia. A pesar de ser el enemigo, Elizabeth tenía el deber cristiano de ayudar a los necesitados. Rápidamente los invitó a pasar y le ordenó a Fritz que trajera papas y el gallo que planeaba sacrificar para la cena. Los estadounidenses no hablaban alemán y Elizabeth no hablaba inglés, pero las dos partes pudieron comunicarse a través del francés entrecortado. Elizabeth hizo lo que pudo por el estadounidense herido e hizo que los demás se sintieran cómodos. Un poco más tarde hubo un segundo golpe en la puerta. Elizabeth pensó que probablemente eran más estadounidenses perdidos y ella y Fritz rápidamente abrieron la puerta. Sin embargo, parado afuera de su cabaña había un escuadrón de 4 soldados alemanes, un cabo y 3 soldados jóvenes que aún eran adolescentes. Los hombres le desearon una feliz Navidad y le dijeron que estaban perdidos y hambrientos. Elizabeth sabía que la pena por albergar al enemigo era la muerte, pero le informó al cabo que había otros 3 dentro que no considerarían amigos. El cabo preguntó de inmediato si había estadounidenses adentro. Elizabeth se mantuvo firme, confirmando su sospecha y diciéndole al cabo que uno estaba gravemente herido. Tal vez inseguro de qué hacer, tal vez agotado por la lucha, el cabo dudó, hasta que Elizabeth puso su pie en el suelo y dijo: «Es la noche santa y no habrá disparos aquí». En el interior, los 2 estadounidenses tenían las armas listas. Los alemanes los superaban en número, y su camarada herido estaría indefenso, pero estaban preparados para luchar hasta la muerte si fuera necesario. Finalmente el cabo cedió y Elizabeth exigió que si querían comida y cobijo tenían que dejar sus armas fuera.
Uno por uno los alemanes aceptaron y entregaron sus rifles. Luego Elizabeth entró y exigió lo mismo de los estadounidenses, tomando sus rifles los apiló afuera junto a los alemanes. Dentro de la cabaña Elizabeth cocinaba mientras los alemanes y los estadounidenses se miraban con recelo. Sin embargo, cuando el aroma de la comida cocinada llenó el aire, los dos lados comenzaron a relajarse. En un acto de compasión, uno de los soldados alemanes que había sido estudiante de medicina antes de ser reclutado pidió inspeccionar al soldado estadounidense herido. Mirándolo con atención informó a sus camaradas que estaba en grave peligro de infección y solo el frío había impedido que se infectara. El hombre había perdido cantidades significativas de sangre y necesitaba comer y descansar con urgencia. Finalmente la comida estaba lista, pollo asado y papas. Mientras el extraño grupo se sentaba junto a la mesa, Elizabeth los guió para dar las gracias. Tal vez fue el agotamiento, la nostalgia en la víspera de Navidad o la comprensión de la futilidad de la guerra, pero las lágrimas pronto brotaron de los ojos de ambos bandos cuando los alemanes y los estadounidenses partieron el pan juntos. A la mañana siguiente, el cabo alemán inspeccionó el mapa de los estadounidenses y les dio instrucciones para volver a sus líneas, alejándolos de la ruta que habían planeado tomar, sabiendo que las fuerzas alemanas ya habían capturado a esa ciudad. Para ayudarlos a encontrar el camino a la seguridad, les dio su brújula, y luego, con un apretón de manos, los dos bandos agarraron sus armas y se fueron en direcciones opuestas. Décadas más tarde, Fritz dirigía una panadería en Kapalama, Hawái. Durante años había tratado de encontrar información sobre los soldados estadounidenses o alemanes que su madre había cogido esa noche, pero no tuvo éxito. El propio presidente Reagan incluso se enteró de la historia y en un discurso de 1985 hizo referencia al evento para resaltar la reconciliación entre antiguos enemigos durante una escala en Alemania. Fritz continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar ninguna información sobre los soldados estadounidenses o alemanes. Finalmente, en 1995, el programa Misterio sin Resolver emitió un episodio sobre la extraña tregua navideña. Los investigadores del programa descubrieron que un hombre que vivía en un hogar de ancianos en Frederick, Maryland, había estado contando una historia muy similar durante años. Al enterarse, Fritz voló de inmediato a Maryland y se reunió con Ralph Blank, que todavía tenía la brújula que le había dado el soldado alemán. Entre lágrimas, Ralph le dijo a Fritz: "Tu madre me salvó la vida". Más tarde, Fritz eventualmente podría contactar al otro soldado estadounidense involucrado en el incidente, pero lamentablemente nunca pudo encontrar a ninguno de los soldados alemanes. La pequeña tregua de Navidad sería un acontecimiento significante en el marco más amplio de la Segunda Guerra Mundial, pero un poderoso recordatorio de que la guerra y el odio no son el estado natural del hombre. Lamentablemente, a menudo solo los veteranos de combate reconocen este hecho, pero esta no fue la tregua más extraña de la Segunda Guerra Mundial. En 1940, Alemania tenía un gran problema. Necesitaba asegurar el suministro de hierro sueco para continuar desarrollando su ejército. Sin embargo, hacerlo significaba mantener abiertas las rutas marítimas entre ella y la Noruega neutral, una tarea difícil dada la superioridad de la Royal Navy. De importancia específica fue el puerto noruego de Narvik, ya que permitió que el mineral de hierro siguiera fluyendo hacia Alemania cuando el mar Báltico se congelaba en invierno. Noruega pronto movilizó a su ejército ya que su neutralidad estaba siendo seriamente infringida tanto por los aliados como por los alemanes que estaban ansiosos por debilitarse mutuamente. Sin embargo, inevitablemente Noruega se encontró en el lado de los aliados cuando los alemanes, sintiendo que no tenían otra opción, invadieron Noruega para asegurar el importantísimo flujo de mineral. Durante una batalla aérea entre la Royal Air Force y la Luftwaffe sobre Noruega, un caza británico derribó a un bombardero alemán. El avión se estrelló, matando inmediatamente al artillero de cola, pero los 3 tripulantes restantes lograron sobrevivir. Aún más increíblemente, no muy lejos, el mismo caza británico que los había derribado se estrelló después de experimentar problemas con el motor. Ahora, ambas tripulaciones estaban atrapadas en medio de la nada con temperaturas bajo cero. El piloto británico había visto una cabina vieja mientras intentaba aterrizar su avión y los 2 sobrevivientes se dirigieron inmediatamente hacia ella. Sin embargo, al llegar encontraron a la tripulación del bombardero alemán esperando armada con pistolas y cuchillos. Pensando sabiamente que sería mejor que estos alemanes no supieran que era la tripulación del caza que los había derribado, el piloto les aseguró que ellos mismos eran sobrevivientes de un bombardero derribado. La tripulación británica convenció a los alemanes de permanecer en la cabina mientras buscaban otro lugar para refugiarse. Al estar de acuerdo, los 2 enemigos partieron amigablemente y los británicos finalmente tropezaron con el Hotel Goltier. Desafortunadamente el lugar estaba cerrado durante el invierno, pero proporcionaba refugio a la gélida noche invernal. A la mañana siguiente, la tripulación alemana se encontró con el hotel y las 2 partes desayunaron juntas. Más tarde ese mismo día, el piloto inglés y uno de los tripulantes del bombardero alemán abandonaron juntos el hotel para tratar de encontrar ayuda. Si no podían encontrar a nadie en este desierto hostil, seguramente todos morirían de hambre. La tregua llegaría a su fin cuando los 2 se encontraron con una patrulla de esquí noruega que buscaba tripulaciones aéreas derribadas. El alemán fue asesinado a tiros por un patrullero noruego cuando alcanzó su pistola y después de ser conducida a la patrulla al hotel, los alemanes sobrevivientes fueron arrestados y finalmente enviados a un campo de prisioneros de guerra en Canadá. Como era de esperar, la tregua más extraña de posiblemente todos los tiempos también vino de la Segunda Guerra Mundial y llevó a alemanes y estadounidenses a unirse contra nazis. En 1943, el castillo de Idre en los Alpes austriacos se convirtió en una prisión para prisioneros
prisioneros VIP de Dachau. La prisión de lujo albergaba importantes presos políticos y militares que los nazis podían usar para negociar con los aliados. Incluía a 2 ex primeros ministros de Francia y la hermana mayor del general Charles de Gaulle, María Agnes Callao. A pesar de ser prisioneros, la vida era relativamente buena en el castillo de Iter, y los nazis mostraban una cortesía inusual con sus prisioneros y los mantenían bien alimentados. No sería hasta que la guerra dio un giro contra la Alemania nazi que las cosas se pusieron más difíciles para los prisioneros VIP. En mayo de 1945 estaba claro que Alemania iba a perder la guerra. Los guardias del castillo de Iter huyeron, pero los prisioneros dentro todavía estaban atrapados allí mientras la Gestapo y las temidas SS vagaban por el campo. 2 prisioneros se dispusieron a buscar a los estadounidenses que avanzaban y se encontraron con el sargento alemán Joseph Ganz. El oficial de la Wehrmacht se había desilusionado profundamente con el partido nazi hacia el final de la guerra, incluso se unió a la resistencia austríaca para atacar a las SS. Sin embargo, con solo 20 soldados leales, el sargento necesitaba ayuda si quería llevar a los prisioneros VIP a un lugar seguro. Avanzando hacia el área estaba el 23º Batallón de Tanques estadounidenses de la 12ª División Blindada. Gangel se puso en contacto con el comandante de la unidad, el capitán Jack Lee, acercándose a los estadounidenses mientras ondeaba una bandera blanca. Después de explicar la situación al capitán estadounidense, Lee accedió de inmediato a enviar una misión de rescate al castillo de Iter. Por lo tanto, una fuerza conjunta estadounidense y alemana se apresuró al castillo y estacionó el tanque Sherman que lo acompañaba afuera junto a la entrada. Los prisioneros se prepararon para moverse, pero la fuerza de rescate decidió que sería más seguro pasar la noche detrás de los muros del castillo. Sin embargo, al amanecer el castillo fue atacado por las fanáticas Waffen-SS que buscaban matar a los VIP, los estadounidenses y los alemanes que ahora se consideraban como traidores. Las SS lograron destruir el tanque dejando a la fuerza de rescate sin apoyo de vehículos pesados. Sin embargo, gracias a las fortificaciones del castillo, los defensores pudieron detener el asalto de las SS. El tiroteo duró todo el día y se escucharon disparos de ametralladoras a kilómetros a la redonda. Finalmente, a medida que se acercaban las fuerzas estadounidenses que avanzaban, quedó claro que las SS fueron derrotadas. Los 100 sobrevivientes se rindieron y fueron enviados a campos de prisioneros de guerra. La única baja de las fuerzas amigas fue el hombre que había diseñado el esfuerzo de rescate y se arriesgó pidiendo ayuda a su enemigo, el mayor Joseph Gangel, quien fue asesinado por un francotirador. El valiente esfuerzo para proteger a los VIP franceses terminaría dando forma al futuro de Francia, ya que muchos de los rescatados afectarían directamente a las políticas francesas de posguerra.